Muy buenas a todos. Muy agradecido por esta invitación para hablarles de el tema que ven ustedes arriba sobre la rinitis, sinusitis y pólipos nasales, temas que en un momento dado se mezclan, se confunden, se comparten y más o menos cada uno pisa el siguiente tema. Entonces vamos a hablar qué es cada una de estas condiciones para poder entenderlos y poder diferenciarlos y que no se nos vuelva una mezcla de todos. Es muy frecuente que en el consultorio veamos gente que le dice a uno, es que tengo una sinusitis terrible y lo que tiene es rinitis o me dijeron que tenía pólipos y no tenía pólipos, sino solo rinitis. Entonces vamos a empezar a diferenciarlas. Pero conozcamos la nariz primero. La nariz es una estructura bastante compleja por dentro, muy distinta como la gente se la imagina por fuera. Nosotros no vemos aquí donde está el cursor, no vemos sino esta pirámide con un huequito aquí abajo. La nariz primero hay que imaginársela como el segundo piso de la boca, tan honda como es la boca, hasta donde está la campanita tenemos lo que llamamos nariz por dentro. Cuando nosotros tocamos la nariz por dentro, nos introducimos el dedo, no pasa de este primer centimétrico de acá, pero la nariz tiene más o menos, como dice aquí, unos 5 centímetros hacia arriba por unos 7 de profundidad. A cada lado de las fosas nasales, tanto en la derecha como en la izquierda, tenemos unas estructuras que se llaman los cornetes. Son estos tres huesos colgantes rodeados de un tejido esponjoso que les da un aspecto cuando uno los mira como de salchicha. En el tercer dibujo, aquí se ven los dos cornetes de abajo. Estos dos que estamos viendo a la izquierda son estos mismos dos que vemos aquí a la derecha. Y la fosa derecha e izquierda están separadas por esta pared que se llama el septum nasal. Oficialmente este es el tabique. La gente utiliza mucho el término tabique para lo que ven por fuera, pero tabicar es dividir y este es el tabique que está hecho de un cartílago, un hueso que cuelga, digamos, desde la parte del cráneo y otro que está apoyado sobre el paladar y hacia arriba. Estos tres dan esta pared del centro que nos divide la fosa derecha e izquierda. Lo mismo, cuando tocamos la pared del centro de la nariz y nos metemos dos dedos en la nariz, uno a cada lado, uno alcanza a tocar este pedacito no más de la nariz, pero obviamente hay mucho más. El aire entra por la nariz hacia arriba, efectivamente, pero él voltea automáticamente en forma horizontal hasta el fondo y después baja como bajando por el hueco de un ascensor a buscar el pulmón. El pulmón nos saca el aire acelerado hacia arriba, después horizontal encima de la boca y baja por el huequito. Entonces, 80% o 90% del trayecto del aire dentro de la nariz es un trayecto horizontal. Y los cornetes se encargan de calentar, humedecer y atrapar algunos de los mugres grandes que puedan venir con el aire. Para entrar en nuestras tres condiciones, la rinitis es una inflamación. Inflamación es hinchazón, irritación, que esté rojo, que esté hinchado, pero aquí no tenemos ninguna infección, no hay agentes, no hay bichos, no hay animalitos, no hay nada que nos esté atacando. Simplemente es una respuesta muy marcada, ¿sí? Ante los estímulos que son normales para la mayoría de la gente y esa nariz en lo que se llama la mucosa, que es el revestimiento de toda la vía aérea, toda la superficie babosa de la vía aérea se llaman las mucosas, diferente a la palabra moco, que es la secreción. Mucosa es la superficie. Entonces, esta mucosa se inflama produciendo los síntomas que ven abajo. Hay mucha más moqueadera, hay mucha estornudadera, hay mucha piquiña, se puede tapar la nariz y puede escurrir moco hacia atrás. Todos los riníticos tienen síntomas distintos, no todos tienen los cinco. Hay unos que pueden tener solo la moqueadera, otros solo la piquiña, otros tienen todas. Entonces, y no todos la tienen de la misma intensidad. Entonces, rinitis es un espectro muy grande de condiciones que nos irritan y nos inflaman el contenido de la nariz.
Se asocia mucho la rinitis a otro tipo de alergias como pueden ser las de los ojos, la conjuntivitis, como vemos aquí en esta niña, el ojo rojo lloroso, se puede asociar a la dermatitis, que es el brote en la piel, y se puede asociar al asma. La sinusitis, por otra parte, para que la entendamos primero, es la inflamación de estas cavidades que tenemos vecinas a la nariz, ¿sí? Es la inflamación de los senos paranasales, o sea, cavidades vecinas de la nariz. Tenemos cuatro grupos de senos paranasales: los maxilares, que están detrás de las mejillas, los frontales detrás de la frente. Entre los ojos tenemos muchas cavidades durante más o menos un trayecto de 6 centímetros, esta zona que está entre los ojos, y hay una cavidad al fondo más o menos 10 centímetros al fondo de la nariz, que es eh, el seno esfenoidal. El moco circula a través de estos senos y también hay teorías que sirven para calentar el aire y a su vez para humedecer el aire, y pueden ser también útiles para disminuirle peso al cráneo. La sinusitis entonces es la inflamación, o sea, como está aquí en este personaje, se hinchan el tejido que recubre las paredes, y en ese caso solo habría inflamación, solo hinchazón. Eso nos puede generar, acompañado de más moqueadera, más hinchado y los espacios por donde drena el moco, una inflamación en la nariz. Si ya las bacterias aprovechan este moco y esta inflamación para vivir, puede ser infecciosa. Entonces ahí sí es tarea del otorrino poder definir si solo estamos en una fase inflamatoria o en una fase infecciosa, ¿sí? Y lo que decía, se bloquean por la hinchazón los sitios por donde drena el moco, y tengo más moco, entonces tengo, eso es como en las calles, tengo más carros y me cierran las vías, pues automáticamente se forma un trancón de tráfico, y como está en el último dibujito, se me pueden acumular secreciones. En el ejemplo de los carros, yo le digo a los pacientes que si están los carros todos apeñuscados porque hay menos vía, hay más carros porque es la hora pico, pues a esa hora los que rompen vidrios y roban carteras pueden trabajar. Eso hacen las bacterias. En una nariz normal, que el moco puede fluir fácilmente por los huequitos, no se acumula, pues las bacterias no tienen tiempo de atacar ese moco, empezar a vivir en él e inflamar toda la nariz. Entonces, cuando miramos una radiografía normal, debemos ver la pared del centro que hablábamos, el septum, los cuatro cornetes, podemos ver los senos maxilares aquí, aquí también los senos maxilares, los que están entre los ojos libres, aquí vemos libres, parte de los senos de la frente, aquí los senos de la frente, pero cuando ya miramos una radiografía, un TAC, de una persona con sinusitis, empezamos a ver las diferentes cavidades ocupadas, inflamadas. Por ejemplo, este es inflamatorio. Si fuera infeccioso, tendría como una piscina de líquido, materia o pus. Cuando solo están inflamadas las paredes, es más inflamatorio. Entonces, pues parte del diagnóstico de la sinusitis se hace por los síntomas de estar teniendo síntomas muy parecidos a la rinitis, más el dolor, más que es un cuadro persistente, apoyado con el estudio radiológico. Los pólipos nasales son unas estructuras bastante difíciles de explicar qué son, porque yo siempre le digo a la gente que los pólipos solo se parecen a los pólipos, no se parecen a un lunar, no se parecen a no sé, a una verruga, no se parecen sino a pólipos. Entonces son unas masas semitransparentes, como gelatinosas. Yo le digo que tienen como la consistencia de una talega de plástico llena de gelatina. Esta es una nariz vista por dentro, donde vemos, ya vuelvo y hablamos de los dos cornetes, los que calientan y humedecen el aire. Esta es la pared del centro. Aquí está el espacio por el que circula el aire. Entre los cornetes y la pared del lado también circula el aire. Y aquí vemos una masa gelatinosa con algunas venitas transparentosas, ¿sí? Que estaría en este dibujo y este, tienen la diferencia que están mirando para el lado contrario, son fosas distintas. Esta es la fosa del lado derecho, esta es la fosa del lado izquierdo. Pero
Perdón, esta es la derecha, esta es la izquierda. Aquí está la pared del centro en este caso. Aquí vemos un pólipo pequeño y aquí entre los dos cornetes un pólipo muy grande. ¿Y cuál es el lío de tener pólipos? Que los pólipos nos van causando obstrucción nasal y dificultad para respirar a través de la nariz. Limitan el flujo del aire, entonces pues no me entra todo el aire que yo quiero por la nariz y el moco que ha de circular por la nariz no circula igual. Para sorpresa de ustedes, una nariz normal más o menos produce entre 1 litro a 1,5 litros de moco al día en una situación normal, sin gripa, sin resfriado. Eso es una película líquida que va drenando constantemente. Pero si tengo pólipos, puede no fluir ese moco nasal. Y devolviéndonos a la diapositiva anterior, moco que no fluya, moco que se infecta. Entonces empiezan a volverse a montar. Entonces yo puedo tener rinitis que me favorece la formación de pólipos, pero estos pólipos me favorecen la formación de sinusitis y esto como que va, viene y va. Y es un término donde pues uno como torrino, con todos los exámenes que vamos a ver ahorita, va definiendo en qué proceso y en qué parte del proceso está. Al crear unas masas, nosotros olemos en la parte por esta zanjita que estoy señalando hacia arriba de la nariz. En la parte más alta de la nariz están lo que se llaman los filetes olfatorios. Si yo tengo una masa grande metida en la nariz, me puede impedir que lleguen esas partículas y me altera el olfato. El solo hecho de que el moco no fluya y sentir algo metido en la nariz me puede generar dolor de cabeza. Generalmente me generan mucha moqueadera, entonces son personas que están siempre tapadas, siempre mocosas, prácticamente las 24 horas del día. Mientras que el rinítico usualmente va y viene. Casi que si una persona le dice, no, yo a veces paso 2, 3, 4 horas bien y después me tapo de noche, pero amanezco otra vez destapado, ya casi que uno sospecha que no tiene pólipos. Pero si le dice, yo vivo tapado a toda hora, hace 6 meses se me tapó la nariz y no me ha vuelto a destapar, uno piensa muchísimo en los pólipos. Los pólipos importantísimos son lesiones benignas, no son cancerosas, pero si se van dejando simplemente por presión, van ocupando espacio y pueden ir destruyendo, como vemos en este dibujo donde ya no reconocemos ninguna de las estructuras que les he venido mostrando. El hecho de producir una obstrucción nasal, favorecer sinusitis, pues va afectando la calidad de vida muchísimo. Los hay tanto inflamatorios, simplemente porque se descontrola una hinchazón, ese le pueden aparecer a cualquier persona y no tiene que haber tenido rinitis, o los alérgicos que se ven más en las personas con rinitis. Se asocian al asma, es muy frecuente en los pacientes asmáticos que puedan tener pólipos, en personas que tienen sinusitis repetitivas. Hay algunas condiciones donde el uso de los antiinflamatorios, tipo el ibuprofeno, tipo el diclofenaco, pueden aumentar alergias y favorecer la producción de pólipos y a ciertas enfermedades, y en particular aquí nos interesa mucho hablar de la fibrosis quística. Es una condición donde es bastante frecuente por esta alteración que hay inflamatoria en la mucosa y en la superficie de estos pacientes por el mal manejo de las secreciones que hagan unas poliposis muy grandes que terminan obstruyendo la nariz. Por eso los pacientes de fibrosis quística deben, aparte de su cita al neumólogo, al gastroenterólogo, paulatinamente o periódicamente también deben visitar al otorrino, sobre todo si tienen síntomas nasales. Entonces, como mencionaba aquí abajo, los términos se van mezclando de rinitis a sinusitis a pólipo, se devuelve rinitis, sinusitis polipoidea, hablamos de rinosinusitis, hablamos de rinosinusitis alérgica, son términos que se pisan muchísimo unos con otros. ¿Cómo los diagnosticamos? Básicamente por medio de exámenes endoscópicos primero, que es lentes que podemos meter en la nariz. Hay dos tipos de lentes, lo que se llaman los lentes rígidos, que son unos lentes metálicos que permiten ver en diferentes angulaciones. Parecen el periscopio de un submarino, pueden ver al frente, pueden ver 30 grados para arriba, 45 grados o 70 grados para donde uno quiera. Y los endoscopios flexibles o nasolaringoscopios que pueden entrar por la nariz, incluso bajar hasta la garganta, son una fibra óptica flexible con los dedos del
examinador se puede mover la puntica del lente para uno poder dirigir y mirar para donde quiera. Ambos tienen sus virtudes y sus desventajas. Hay una visión más clara y más nítida con los rígidos, pero el rígido solo deja ver la nariz en línea recta, digamos, mientras que este permite entrar a más recovecos y bajar a la garganta, pero se complementan y son muy útiles, pero en general para pólipos se puede utilizar cualquiera de los dos. Entonces aquí vuelvo y les muestro una nariz normal donde se ve el cornete medio, el cornete inferior, la pared del centro, la pared del centro, el cornete inferior, el cornete medio. Y en los pacientes con pólipos empezamos a ver imágenes como estas. Este no solo tiene pólipos, sino un poco de moco ahí metido. Este tiene un polipito exclusivo dependiendo solo del cornete, entonces esto lo llamamos un pólipo aislado. Este ya empieza a tener más poliposis, pólipos más grandes y ya puede haber pólipos masivos que se pueden llegar hasta salir de la nariz. Entonces, pues hay muchos tamaños de pólipos, muchas características y pues entre el diagnóstico endoscópico y el diagnóstico con el TAC, donde uno sospecha que hay pólipos por ver las imágenes aquí redonditas. Va viendo usted imágenes muy redonditas, entonces usted sospecha que este paciente tiene pólipos y que esto no es una sinusitis simplemente, sino que todas estas bolitas le van a uno sugiriendo que este paciente tiene pólipos tanto en la nariz como en los senos paranasales. Entonces, desde un polipito chiquito que podría depender de un cornete así solito como el que vimos al principio, puede tener lo que se llaman poliposis. ¿Y cómo los manejamos los pólipos? Los pólipos tienen diferentes tratamientos. Todo depende, obviamente, como decía desde el principio, de la molestia que esté teniendo. Uno a veces ve personas que tienen unos pólipos muy pequeñitos, no les generan gran obstrucción. Entonces uno le dice, no hagamos nada, sigamos en observación. Obviamente llevar a una persona a cirugía para eso es complicado. A veces ponerse a usar medicamentos, así sean inhalados en forma permanente cuando no están molestando, de pronto uno los observa y el pólipo apareció como un lunar, se quedó ahí, ni creció ni no creció, entonces uno los puede dejar quietos. Se pueden manejar con medicamentos, lo que llamamos manejo médico, o se pueden hacer manejos con cirugías. En los manejos médicos, pues tenemos diferentes herramientas, desde los aerosoles con corticoides nasales. Muchos de ustedes pueden conocer la beclometasona, la mometasona nasal. Comercialmente muy común es el Nasonex, el Metaspray. Eh, Podemos dar corticoides tomados, la prednisona, la metilprednisolona, drogas que hay que usar con mucho cuidado porque no se pueden usar repetidos ni continuamente porque empiezan a tener efectos secundarios en el organismo. Podemos dar los antihistamínicos de la familia de la loratadina, cetiricina y todos sus derivados, fexofenadina, desloratadina, levocetiricina, todos muy buenos, pero cada persona va teniendo una sensibilidad y una respuesta distinta a estos antihistamínicos. Entonces, el que a mí me sirve puede no servirle al vecino y el que le sirve al vecino puede no servirme a mí. Obviamente, si hay infección evidente, necesitamos dar antibióticos. Los hay de diferentes calidades, diferentes, digamos, categorías y familias. Los antibióticos es una familia muy grande de medicamentos que no es uno. Yo a la gente le digo que hablar de antibióticos es como hablar de frutas. Hay las frutas de la familia de los plátanos y bananos, pero hay frutas de la familia de los cítricos, naranjas, mandarinas, pero hay los que son de la familia de los tomates, por poner un ejemplo. Entonces, dentro de cada familia puede haber antibióticos distintos, entonces por diversos estudios, por la información que uno está leyendo constantemente, se va sabiendo cuál es el antibiótico que se tiene que utilizar por la zona, por el país, por el tipo de infección y eventualmente necesitamos hacer cultivos en laboratorio para identificar el germen específico que nos esté actuando. Hay una droga que de pronto algunos de ustedes que hayan tenido rinitis, alergia o asma utiliza, que es el Montelukast. Ha ayudado, ha colaborado, ayuda sobre todo en los asmáticos con pólipos. Tiene una respuesta que no es igual en todo el mundo, entonces hay gente que le funciona muy bien, gente que no le funciona.
Y también se ha utilizado la medicina homeopática, medicinas más complejas, lo que se llama homeopatía compleja, que es la medicina biorreguladora, la medicina funcional, donde definitivamente en estos pacientes con rinitis, pólipos, asma, hay que hacer cambios de calidad de vida grandísimos. A veces tenemos que cambiar el tipo de dieta y verificar la dieta, obviamente teniendo en cuenta la edad, el crecimiento, el peso, las necesidades, porque no simplemente se puede hacer una dieta y prohibamos todo, por poner un ejemplo, los de fibrosis quística que requieren eh, aportes calóricos mayores, yo no puedo de una decirle no coma, no coma, no coma, porque entonces de pronto le agravo la enfermedad. Por eso aquí el trabajar con nutricionista es muy importante, pero la medicina funcional con cambios de hábitos, evitar ciertas dietas, evitar ciertas exposiciones, aumentar la actividad física, nos ayuda muchísimo. Entonces uno tiene que a veces echar mano a todos en conjunto porque no hay una respuesta única ni todo el mundo responde a uno. En esto sí es, como decía alguno de los clásicos de la medicina, no tenemos enfermedades, tenemos pacientes. Todos son totalmente distintos entre todos los síntomas que tengan. Quienes ya tengan pólipos muy grandes y con los medicamentos definitivamente no mejoran, pues nos tenemos que ir a manejos con cirugías. Y utilicé la palabra plural cirugías porque no es una, no existe una sola cirugía de las cuales vamos a hablar más adelante. Recientemente han aparecido otros tratamientos que son las medicinas biológicas o los anticuerpos monoclonales que han aparecido para muchísimas enfermedades. En Colombia se está usando el dupilumab y el mepolizumab, ¿sí? Que fueron aprobados inicialmente para los pacientes de dermatitis moderada severa que no respondían, los pacientes con asma moderada severa que no respondían, y ya se utiliza en pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Ahí viene la palabra, como les decía a ustedes, nosotros no hablamos de rinitis ni de sinusitis sola, sino rinosinusitis con pólipos nasales. Estos biológicos han demostrado poder disminuir el tamaño de los pólipos nasales, mejorar los signos, o sea, el tamaño, la cantidad de pólipos, mejora los síntomas, que es lo que la gente siente, respira mejor, moqueo mejor en esos casos crónicos. Y tres cuartas partes de los pacientes tratados con biológicos ya llegan a no necesitar corticoides ni cirugía. Sin embargo, voy a empezar esta diapositiva de abajo para arriba. Esto tiene criterios muy estrictos para su uso. No es para todo el que tenga pólipos. Tiene que tener unas condiciones en su cuadro médico, unos exámenes de laboratorio que muestren unos ciertos marcadores y unas ciertas reacciones inflamatorias. Tiene que tener exámenes radiológicos anormales y usualmente pacientes que han tenido cirugías previas fallidas o que los pólipos han reaparecido. Los pólipos normalmente reaparecen más o menos en un 30-40% de las personas que se operan de poliposis. Y de ese 30 o 40, por ahí un 10 a 15% requieren nuevas cirugías en el futuro. Yo la persona que más tuve que operar de poliposis fue un paciente que operé durante el 2000 al 2010 5 veces. Cada 2 años me tocaba entrar, era lo que había en su momento, no existían los biológicos, no había tanto medicamento. Eh, Se ha visto que mejora la función pulmonar en muchos de estos pacientes porque nos manejan las dos partes. Muchos textos, muchos artículos hablan que nariz y pulmón son una sola vía. Hay textos con unos nombres muy bonitos que dicen lo que pasa arriba pasa abajo, entonces se parece mucho lo que esté pasando en el pulmón, en la nariz. Si se inflama el uno, se inflama el otro, si se inflama el otro, se inflama el uno. Entonces muchas veces ve uno pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística que empiezan con gripa, con rinitis, ya uno empieza a ver que la nariz empieza a inflamar y terminan haciendo una crisis de fibrosis quística que terminan hospitalizados. Y todo empezó con una inflamación nasal.
Mejora la congestión de la nariz y obviamente mejora el olfato, disminuir los pólipos y reduce la necesidad de cirugías. Entonces, pues es una herramienta que tenemos cada día. Estos biológicos se van abriendo camino en diferentes enfermedades, no solo en las de nosotros respiratorias, en el mundo de la artritis y en muchas otras cosas. Están abriendo unas puertas muy interesantes. Todavía son productos costosos, caros, de difícil adquisición, pero a medida que se vayan popularizando, que aumente la cantidad de pacientes, que los laboratorios ya libren sus costos de inversión, de investigación e inversión, puede que bajen de costo. En cuanto a las cirugías, pues ya el paciente que no nos mejoró con medicamentos, eh, recurrimos a las cirugías, que tienen unas metas. Las metas básicamente de retirar los pólipos al máximo. La nariz, como ustedes vieron al principio, es un laberinto lleno de cajoncitos, lleno de huequitos, lleno de conductos. Y aunque podemos ingresar a la mayoría de estos sitios con los lentes y con pinzas que tienen curvaturas, pues no siempre se puede quitar todo. Buscamos abrir los conductos de drenaje de los senos paranasales para que ese moco que está atrapado por la inflamación pueda drenar, y si no hay, y si el moco puede fluir, pues no va a haber infección. Donde encontremos infección, pues podemos hacer lavados y aplicación tópica de antibiótico, y obviamente al quitar los pólipos buscamos mejorar el flujo de aire en la nariz y que la persona pueda respirar rico. Cuando se utiliza la cirugía, como habíamos dicho, si no hay adecuada respuesta al manejo con medicamentos, cuando la calidad de vida está muy alterada, cuando estoy teniendo infecciones recurrentes nasales y pulmonares, y en algunos pacientes cuando se está afectando el peso y la talla, sobre todo en niños que tengan pólipos o sinusitis, y esto me está afectando por la mala respiración, el crecimiento. Para uno crecer necesita comida, que básicamente nos va a aportar glucosa, y necesitamos oxígeno, son los dos elementos de la célula. Si yo estoy en déficit de oxígeno o en déficit de alimentos, pues el niño no va a crecer. Y muchos chicuelos, esto que voy a decir es anecdótico, pero pasa mucho. El niño tapado con pólipos, no puede respirar, entonces le toca respirar con la boca abierta. La familia todo el día, cierre la boca, cierre la boca. El niño no tiene cómo cerrar la boca, es imposible que la pueda cerrar. Se sienta a comer, mastica dos veces, abre la boca para respirar, mastica dos veces, abre la boca. Entonces la familia se pone brava, que coma con la boca cerrada, que eso es feo. Entonces, ¿por qué opta el niño por no comer? Porque es que respirar es obligatorio, comer es opcional. Entonces el niño que no come se queda mirando el plato, deja que se enfríe, porque es que simplemente o respiro o como, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Entonces es un caso que tenemos que tener muy, muy presente. Eh, Cuando hacemos cirugías, generalmente pues no es solo. Muchos pacientes, la pared del centro del septum nasal puede estar desviado. Los cornetes, que aquí están normales en las primeras dos, pueden tener anormalidades. Aquí vemos pacientes con pólipos. Mire, aquí se ve un pólipo, aquí otro. Aquí seguramente hay otro pólipo. Este seno está con tejido inflamatorio. Entonces, las cirugías son muy personalizadas, no existe la misma cirugía para nadie. Por ejemplo, en este personaje probablemente hay que a entrarle al seno maxilar derecho. En este probablemente esta inflamación y este sean muy despreciables, y preferible dejarlos quietos y no tocar el seno, porque toda cirugía genera sus secuelas. Si yo tuviera estos pólipos, pero con una pared recta como esta, pues no le tengo que enderezar la pared. Entonces, dos personas no van a tener la misma cirugía idéntica. Aquí digan, a mí me hicieron esto, a ti te van a hacer exactamente lo mismo. No, hay pólipos que uno en cuestión de una hora saca todos los pólipos y deja la nariz perfecta, y otros en que uno a las 3 horas no ha terminado de quitar pólipos y de entrar a sitios bien delicados como estas zonas que están alrededor de los ojos y muy cerquita a la base del cráneo. Entonces uno en teoría podría invadir el cerebro o invadir los ojos, pero pues eso es parte del entrenamiento del cirujano, no salirse de la ruta, ir pasito a pasito como dice la canción. Entonces, dentro de las diferentes cirugías que algunos de ustedes pueden haber tenido, o algunos tendrán, o algunos estarán pendientes,
pueden aparecer toda una cantidad de términos que no los voy a leer, pero puede aparecer todo y el otorrino puede estar una cantidad de nombres, todos van a manejar en forma personalizada lo que la persona tenga y esa persona tenga. Entonces ahí nos van cambiando. Básicamente tenemos tres tipos de cirugía. Las transnasales, que es la cirugía normal que se hace por la nariz, ¿sí? Uno puede con estos aparaticos mirar para adentro, tenemos una luz bastante intensa y con una serie de aparaticos podemos ver y a veces si es un pólipo chiquito, lo ve uno desde afuera y puede entrar con unas pinzas, cortarlo, quitarlo y lo mandó al laboratorio, pero la mayoría de las veces trabajamos con lo que se llama endoscópico. Endoscópicos son unos lentes donde uno con una mano tiene una cámara que entra como esta que está acá, esta que tiene aquí el cirujano, y con la otra, si ustedes ven, este tiene unas pinzas que adelante abren y cierran. En este caso, aquí también muestra. Tenemos pinzas que cortan, pinzas que liman, pinzas que cortan, y hay aparatos eléctricos que pueden ir parecido, suena un poquito folclórico, pero es parecido como una guadaña, puede ir entrando y va cortando el pólipo y lo va chupando, entonces se va atrapando en un frasco para poderlo mandar al laboratorio, pero puede ir uno cortándolo como abriendo monte, uno va quitando, quitando, quitando. Entonces, de esta forma podemos llegar a todas las cavidades de la nariz desde afuera sin tener que abrir la nariz, sin tener que hacer ninguna herida por fuera, ni levantar la nariz como se imagina la gente, sino todo absolutamente por los huequitos. Al, al otro día o en el momento en que el médico, porque usualmente queda con unos tapones adentro, en el momento en que lo destapone, no va a notar absolutamente nada por fuera. Se mira al espejo, se ve normal, la familia lo ve igual, pero como decían las abuelitas, la procesión va por dentro. Una buena cirugía de pólipos, una buena cirugía de pólipos grandes, yo le digo a la gente sin temor a lo que voy a decir, es una cirugía mucho más grande que operar un apéndice, mucho más grande que sacar una vesícula normal, todo en condiciones de enfermedades normales. Ya el del apéndice con peritonitis, la vesícula perforada, esos son otro tema, pero mucho más grande y podría decir que el que opera un ovario solamente son cirugías mucho más grandes, pero que no se ven por fuera. Entonces la persona a veces no entiende por qué se siente mal después de la cirugía si yo no me veo nada, no tengo ni un morado, no tengo ni una herida, no tengo ni un punto, pero eso no quiere decir que uno no haya trabajado bastante, bastante dentro de la nariz. Eventualmente, para entrar a sitios aquí muy abajo, como está esta piscinita aquí, si aquí hay una masa o algo, a veces entrar desde arriba es muy difícil. Entonces, venga, les muestro, explico aquí un poquito. Para que ustedes vean, nosotros trabajamos con lentes de diferentes grosores. Los hay de 2.7, el que más se usa es el de 4, y los hay de diferentes angulaciones. ¿Sí ve? Este es puro rectico y este mira lo que está puro al frente. Este tiene 30 grados, o sea que este está viendo lo que esté para acá. Los hay de 45 grados y los hay de 75 grados. Entonces, los que más se usan son 0 y 30. Este es el aparato eléctrico, el que le digo que es como una guadaña. Esto tiene una cuchilla giratoria y por aquí va aspirando, va irrigando agua y la va chupando y va cortando los pólipos. Y tenemos toda una serie de pinzas con curvas, con diferentes funciones para cortar hueso, por ejemplo, unas que solo arrancan y traen cosas, otras que tienen la capacidad de cortar, exploradores, chuzitos, mechitas para poder ir parando sangrado. Entonces es bastante los elementos que utilizamos. Entonces les decía que cuando no podemos con los lentes llegar a ciertos sitios, pues podemos abrir a través de la boca también y llegamos hasta los años 80, casi todas las cirugías se hacían aquí a través de la boca, se entraba por acá, se limpiaba el seno, se rompía esta pared y de eso se podía entrar a toda esta cavidad desde acá y un poquito aquí a la de la frente. En los años 90 nació toda la cirugía endoscópica y ya prácticamente esto que se llama la cirugía de Catwell Look se reservan para casos muy aislados
a veces cirugías que hacemos con maxilofacial donde hay piezas dentales que se alcanzan a ver o entran hasta el seno maxilar, entonces las raíces dentales entran, entonces toca ayudarle al maxilofacial por aquí, pero en general ya se reservan muy poquito, generaban mucha inflamación, mucha hinchazón en la cara, mucho dolor, mientras que en las endoscópicas casi no generan nada. Les decía que con las cirugías hay alta recurrencia, aún con buen control médico. Definitivamente todo el que tiene rinitis y poliposis no puede dejar de hacer tratamiento. Yo le digo a la gente que el que tiene rinitis es como el que tiene un jardín muy lindo. Si lo quiere tener lindo, tiene que estar haciendo jardinería. Hay que estar cambiando una matica que se murió, hay que estar abonando, hay que estar fumigando, hay que arreglar la canastica que se rompió y el que hace mantenimiento en ese jardín lo tiene muy lindo y todo el mundo lo felicita. Lo mismo nos pasa con los pólipos nasales y la rinitis y la sinusitis. Hay que estar encima porque son condiciones muy inflamatorias, que son condiciones propias de la persona que no se quitan del todo. Entonces, como les decía, muchos pólipos vuelven a aparecer. Eso hay que advertirlo para estar pendiente, pero si uno los coge más chiquitos, más pequeñitos, muchas veces las cirugías se vuelven mucho más rápidos y más fáciles y no necesita esperar a que estén gigantes para tener que volver a destruir todo. Entonces, como decía, la cirugía alivia las molestias, pero no erradica la enfermedad inflamatoria, ¿sí? Y hay que estar haciendo eh, manejos continuos. Y nuestra meta finalmente es que esa persona que vive alérgica pueda estar en sitios donde le da alergia, exponerse al campo, exponerse al polvo, exponerse a un perfume y poderlo tolerar a la mascota, al perro, al gato, hacer el aseo de la casa y no estar destrozado, que el que hace sinusitis no esté haciendo tanta sinusitis y que aquellos que viven tapados constantemente, respirando boquiabiertos día y noche, puedan en un momento dado mantener su boca cerrada y mejorar la calidad de vida. Entonces, esto era lo que tenía para ofrecerles. Espero que haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias.